Bueno, en este video el tema que vamos a tratar es el de magnitudes atómico-moleculares. Para ello, vamos a utilizar un cuadro, ¿sí?, que nos va a permitir organizar la información que nos brinde la fórmula química. ¿Para qué? Para la hora de enfrentar los ejercicios de este tema, tengamos la información mucho más accesible y nos permita poder resolverlos con mayor facilidad. Bien, vamos a plantear una primera sustancia. Por ejemplo, el sulfuro de hidrógeno. Sulfuro de hidrógeno. Como bien dice el nombre, ¿sí?, la fórmula química va a estar compuesta por hidrógeno y por azufre, ¿sí? Entonces, vamos a tener dos átomos de hidrógeno y uno de azufre, ¿sí? Esa es la fórmula química del sulfuro de hidrógeno. Vamos a calcular la masa molar. Recordemos que para calcular la masa molar, lo que hay que hacer es fijarse en la tabla periódica la masa atómica de cada elemento y multiplicarla por los subíndices correspondientes que me representa la cantidad de átomos que tengo. Por ejemplo, en este caso tenemos 1 gramo, que es la masa atómica del hidrógeno, por 2, porque tengo 2 átomos de hidrógeno, más 32 gramos, que es la masa atómica del azufre, ¿sí?, que no se multiplica porque hay un solo átomo de azufre, ¿sí? Esto me da 34 gramos por mol, ¿sí? O sea que un mol de moléculas de sulfuro de hidrógeno tiene una masa de 34 gramos. Bien, vamos a plantear lo siguiente. Acá la molécula, tenemos una molécula, lo vamos a abreviar, de sulfuro de hidrógeno. Dicha molécula de sulfuro de hidrógeno está formada por dos átomos de hidrógeno y un átomo de azufre. ¿Sí? Esa es la información que nos brinda la fórmula química. Vamos a pensar ahora que tenemos una cantidad, ¿sí?, de moléculas de sulfuro de hidrógeno. Vamos a pensar que tenemos un mol de moléculas de sulfuro de hidrógeno. Entonces acá vamos a tener un mol de moléculas de sulfuro de hidrógeno. Entonces, contenidos en un mol de moléculas de sulfuro de hidrógeno, vamos a tener 2 moles de átomos de hidrógeno, ¿sí?, y un mol de átomos de azufre. Básicamente porque tenemos en el primer caso 2 átomos de hidrógeno y un átomo de azufre. Esta tercera columna estaría reservada por si hay una sustancia que tenga 3 elementos. En este caso la tachamos porque no la vamos a utilizar, ¿sí? Entonces, dijimos que un mol de molécula de sulfuro de hidrógeno, ¿qué masa tiene? Bueno, lo calculamos al principio, son 34 gramos, ¿sí? Y acá tenemos la masa de moles de átomos. Bueno, nosotros tenemos 2 moles de átomos de hidrógeno. Cada mol de átomo de hidrógeno tiene una masa de 1 gramo, pero nosotros tenemos 2. Es decir, que 2 gramos corresponde a los moles de átomos de hidrógeno que tiene la sustancia. Y 32 gramos corresponde al mol de átomos de azufre que tiene la sustancia. Si nos fijamos, nos da la sumatoria, como bien calculamos anteriormente, la masa molar, 34 gramos, ¿sí? ¿Qué número de moléculas? Bueno, cuando me preguntan el número de moléculas, tenemos que tener en cuenta el número de Avogadro, que es el 6,02 por 10 a la 23. Entonces, un mol equivale a 6,02 por 10 a la 23 partículas. Es decir, que yo le puedo dar tanto el significado de moléculas o de átomos, ¿sí? Entonces, cuando me pregunta el número de moléculas, y si hay un mol de moléculas, va a haber 6,02 por 10 a la 23, 10 a la 23 moléculas de sulfuro de hidrógeno, ¿sí? ¿Qué número de átomos de hidrógeno? Bueno, va a haber el número de Avogadro, o sea, el 6,02 por 10 a la 23, multiplicado por 2, porque tenemos 2 moles de átomos, ¿sí? Entonces, vamos a tener 1,204 por 10
a la 24 átomos de hidrógeno, ¿sí? Y como tenemos un mol de átomos de azufre, vamos a tener solo 6,02 por 10 a la 23 átomos de azufre, ¿sí? Acá tenemos ya calculado toda la información que nos brinda esta fórmula, ¿sí? Ahora vamos a pasar al primer enunciado, que dice lo siguiente: calcular la masa de sulfuro de hidrógeno presente en 3 moles de moléculas, ¿sí? De esta misma sustancia, obviamente, ¿no? Entonces, vamos a plantear la regla de 3 simple. ¿Qué tendríamos que relacionar? Tendríamos que relacionar esta columna, un mol de moléculas, ¿sí? Con la masa, es decir, la masa de un mol de moléculas, o sea, 34 gramos. Entonces, si yo sé que un mol de moléculas, de sulfuro de hidrógeno tiene una masa de 34 gramos, 3 moles de moléculas de sulfuro de hidrógeno va a tener una X cantidad de masa, ¿sí? Entonces, habría que hacer 3 moles por 34 gramos, y esto nos da 102 gramos de sulfuro de hidrógeno, ¿sí? Y esta sería la respuesta a la primera pregunta, ¿sí? Entonces, 102 gramos. Bien, ahora vamos a calcular la pregunta B, ¿sí? La pregunta B dice calcular la cantidad de átomos de hidrógeno presentes en 60 gramos de sulfuro de hidrógeno. Recuerden, cuando me preguntan cantidad, me están preguntando por los moles de átomos de hidrógeno, ¿sí? Entonces, yo sé que en 34 gramos de esta sustancia hay 2 moles de átomos de hidrógeno, ¿sí? Me lo aporta este cuadrito. Entonces yo quiero saber cuánto hay en 60 gramos de sustancia. Entonces, siempre partimos de la base de lo que me brinda la fórmula, ¿sí? El cuadro es en realidad, ¿no? Entonces, yo sé que en 34 gramos de sulfuro de hidrógeno hay 2 moles de átomos de hidrógeno. Yo quiero saber cuántos moles de átomos hay en 60 gramos de sulfuro de hidrógeno. Entonces, hacemos 60 por 2 dividido 34. Esto da 3,52 moles de átomos de hidrógeno, ¿sí? Y este es el resultado de la pregunta B. Vamos con la C. La C dice calcular el número de moléculas. Número de moléculas, recuerden cuando pregunta el número, es el número de Avogadro, de sulfuro de hidrógeno presentes en 60 gramos de sustancia. Entonces, vamos al cuadro. Están preguntando el número de moléculas. Yo sé que 34 gramos, que es la masa de un mol de moléculas, equivale a 6,02 por 10 a la 23 moléculas de sulfuro de hidrógeno. Entonces, vamos a plantear esa primera regla. Si yo sé que 34 gramos de sulfuro de hidrógeno representa 6,02 por 10 a la 23 moléculas de sulfuro de hidrógeno, si yo tengo 60 gramos de esta sustancia, voy a tener X cantidad de moléculas, ¿sí? Entonces, hay que hacer 60 por el número de Avogadro dividido 34. Esto da 1,06 por 10 a la 24 moléculas de sulfuro de hidrógeno, ¿sí? Y sea la respuesta para el C. Bueno, vamos a ver otro ejemplo. Ahora vamos a ver qué ocurre en el caso del ácido sulfúrico.
¿Sí? Bueno, el ácido sulfúrico tiene la siguiente fórmula. Hidrógeno 2, azufre, oxígeno 4, ¿sí? Entonces, vamos a calcular la masa molar. Vamos a tener 1 gramo por 2, ¿sí? Porque tengo 2 átomos de hidrógeno, más 32 gramos, que es el azufre, ¿sí? Más 16 gramos por 4, que corresponde al oxígeno. Esto da 98 gramos por mol. Bien, nuevamente tenemos una molécula de ácido sulfúrico. ¿Sí? Bien, y esa molécula de ácido sulfúrico tiene 2 átomos de hidrógeno, tiene un átomo de azufre, perdón, un átomo de azufre, y 4 átomos de oxígeno. ¿Sí? Bien, si pensamos una cantidad definida en un mol, vamos a tener un mol de moléculas de ácido sulfúrico. Y como hay 2 átomos de hidrógeno, vamos a tener 2 moles, en este caso, de átomos de hidrógeno. Vamos a tener un mol de átomos de azufre y 4 mol de átomos de oxígeno. Bien, la masa de un mol de moléculas de ácido sulfúrico, ya lo calculamos anteriormente, es 98 gramos. ¿Sí? La masa de 2 moles de átomos de hidrógeno es 2 gramos. ¿Sí? La masa de un mol de átomos de azufre es 32 gramos. Y la masa de 4 átomos de oxígeno, moles de átomos de oxígeno, es 64 gramos. ¿Sí? Si sumamos esto, nos vuelve a dar 98 gramos por mol, que es el mol de moléculas. ¿Sí? ¿Qué número de moléculas se contenía en 98 gramos y, a su vez, en un mol de molécula de ácido sulfúrico? Bueno, hay contenida 6,02 por 10 a la 23 moléculas de ácido sulfúrico. ¿Sí? ¿Y qué número de átomos de hidrógeno? Bueno, hay contenido 1,204 por 10, ¿sí? A la 24, ¿sí? Estaba chequeando la cuenta, a la 24 átomos de hidrógeno, ¿sí? Hay 6,02 por 10 a la 23 átomos de azufre, ¿sí? Porque es un mol. Y hay 4 veces 6,02 exponente a la 23 de átomos de oxígeno, porque tengo 4 moles, o sea, 2,4, 408, por 10 a la 24 átomos de oxígeno. ¿Sí? Con esto tenemos completo todo el cuadro. Entonces ahora lo que basta hacer es relacionar según lo que a mí me pregunten. Vamos a hacer la primera pregunta. Dice, calcular la cantidad, o sea, me están preguntando por los moles, de ácido presente en 34 gramos de sustancia. Entonces, ¿qué sabemos nosotros? Que en 98 gramos de sustancia equivalen a un mol de moléculas de ácido sulfúrico.
¿sí? Entonces vamos a plantear esa primera relación. Yo sé que 98 gramos de ácido sulfúrico hay 1 mol de molécula de ácido sulfúrico. A mí me están preguntando qué cantidad representa 34 gramos de ácido sulfúrico. Entonces, había que hacer 34 dividido 98, ¿sí? Esto da 0,34 mol de moléculas de ácido sulfúrico. Y esta sería la primera respuesta, ¿sí?, a la pregunta que nos hacen. Bien, vamos con la pregunta B, ¿sí? Me preguntan calcular la masa de oxígeno presente en 34 gramos de sulfúrico. Entonces, yo sé que entre 98 gramos de ácido sulfúrico, la masa de oxígeno es de 64 gramos, ¿sí? Porque tengo 4 moles de átomos. Entonces, ¿cómo se plantearía esto? Bueno, si yo sé que en 98 gramos de ácido sulfúrico, 64 gramos le corresponde al oxígeno, son de oxígeno, ¿sí? En 34 gramos, de ácido sulfúrico, va a haber X cantidad de gramos de oxígeno, ¿sí? Entonces, hacemos 34 por 64 dividido 98. Y esto da 22,2 gramos de oxígeno, ¿sí? Y esta sería la respuesta a la pregunta B, ¿sí? Vamos con una pregunta más, que es esta. Dice, calcular el número de átomos de hidrógeno, ¿sí? Acuérdense que cuando me piden el número de átomos, me están pidiendo relacionarlo con el número de Avogadro, presentes en 34 gramos de ácido sulfúrico. Entonces, yo sé que en 98 gramos de ácido sulfúrico tengo, me preguntaba el número de átomos de hidrógeno. Tengo 1,204 por 10 a la 24 átomos de hidrógeno. Yo quiero saber cuántos átomos de hidrógeno hay en 34 gramos. Entonces, si en 98 gramos de ácido sulfúrico están presentes 1,204 por 10 a la 24 átomos de hidrógeno, en 34 gramos de ácido sulfúrico va a haber X cantidad de átomos de hidrógeno, ¿sí? Entonces hacemos 34 por 1,204 exponente a la 24 dividido 98. Y esto nos da 4,17 por 10 a la 23 átomos de hidrógeno, ¿sí?